Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes. Les saluda el pastor David Salazar y estoy junto al pastor Esteban Bor y el pastor Fernando Manrique, que estamos para compartir este programa de Me Gustaría Saber, un programa que nos permite contestar sus inquietudes y preguntas, y queremos, por supuesto, agradecerles por ese envío constante que ustedes nos hacen con sus preguntas e inquietudes, y esperamos de que siga siendo de bendición para ustedes en su crecimiento espiritual. Voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración para poder entrar de lleno en la pregunta o preguntas de este episodio. Vamos a orar, querido Padre que estás en los cielos. Señor, te necesitamos que te manifiestes en forma poderosa en este programa. Amén. Hay muchas preguntas que nos hacen personas de diferentes lugares y permite que nuestras respuestas sean precisas, sean claras y que puedan ayudar a la edificación espiritual, Señor, de la iglesia, de todos aquellos que ven estos importantes programas. Permite que aquí tú estés con nosotros, déjanos sentir tu presencia, pero que también que cada persona que vea este programa sienta tu presencia, y reciba el impacto poderoso de tu palabra en sus vidas, preparándonos, Señor, para vivir felices pronto contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 En esta oportunidad nos llega una pregunta desde España a través de Fidencio. Y la pregunta que nos hace es la siguiente. Voy a leer. Mis apreciados hermanos, buenas tardes. Quisiera saber cuál es vuestra posición a lo que ha sucedido en cuanto a la unión o acercamiento con los católicos. Esta pregunta quiero agradecerle por el envío de Fidencio. Ahora, es un poquito ambigua en el sentido de que a qué exactamente se refiere él con esta inquietud del acercamiento o la unión con los católicos. Podría decirse, en cierto sentido, de que si estamos alcanzando a gente católica es una buena cosa, ¿no? Con la verdad y con el conocimiento de la palabra de Dios. Si se interpreta así. De esa manera, ¿no? Pero es probable que él tiene tal vez más bien una interrogante, una cuestión de preocupación, si es que de pronto ha habido algún tipo de información del cual no comparte, y por ende también quisiera que sepan, ¿no?, de que no sabemos sobre qué se refiere específicamente a este acercamiento de unión. Así que vamos a tratar de contestar en líneas generales qué puede ser lo que él tiene esa inquietud. O sea, si es que se preocupa de que hay un acercamiento oficial de la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica, si hay una unión entre las dos iglesias, si es que eso es lo que está interpretando o su inquietud, vamos a tratar de aclarar estas cosas a la luz de esta posible posición y preocupación que tiene él. Hubiera sido bueno si hubiera especificado más, porque dice aquí vuestra posición a lo que ha sucedido. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice a lo que ha sucedido? Correcto. ¿Qué específicamente es el punto que está tratando de presentar? Me gustaría saber qué es lo que ha sucedido que lo llevó a formular la pregunta. Correcto. Así que por eso, como no tenemos una clara descripción, vamos a tratar de contestar en líneas generales una respuesta que quizás ayude a aclarar esta posible preocupación de un acercamiento oficial entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica. Quizás esa sería la forma que vamos a contestar esta mañana esta pregunta. Pastor. Sí, yo pienso que debemos tocar varios puntos en el programa. El primer punto debemos tocar si la Iglesia Adventista participa de movimientos ecuménicos, porque la Iglesia Adventista tiene una posición muy clara en relación con sus creencias. Así que yo pienso que eso sería como lo primero. Lo segundo que nosotros podríamos abordar es por qué en algunos momentos se ha visto algunos líderes adventistas con algunos miembros o líderes católicos. ¿Por qué? Eso tiene una razón y me gustaría explicar esa razón también, ¿verdad? Y quizás en tercer lugar, me gustaría que se tocara el hecho de que seamos cuidadosos cada vez que alguien usa información o fotografías o alguna con el ánimo de desestimar o de dañar o afectar de alguna manera a la iglesia, criticando a sus líderes porque se están uniendo en este caso, la pregunta es que quizás uniéndose en conceptos de fe con los católicos. Entonces, yo pienso que comencemos por eso, ¿no? Lo primero sería la identidad adventista y el ecumenismo. Nosotros como iglesia adventista
no participamos de movimientos ecuménicos. Quiero que eso quede muy claro, esa es la posición de la Iglesia. Es más, tenemos declaraciones oficiales de la Iglesia en cuanto al no participar de movimientos ecuménicos. Sin embargo, algunas veces algunos de nuestros miembros han asistido a esas reuniones como observadores. Y de paso, no hay nada malo de asistir como observadores porque podemos ver qué es lo que se está desenvolviendo en el mundo. Es más, nosotros sabemos que el día de mañana muchas iglesias, a la luz de lo que el Espíritu de Profecía revela y lo que el conflicto de los siglos presenta, pues incluso se presentarán como opositores abiertos a nuestra iglesia, y después de que se editen leyes dominicales, que de paso eso va a afectar tremendamente a la iglesia y vamos a ser incluso perseguidos. Ahora, eso deja ver que nuestra postura puede ser colaboración puntual en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una catástrofe, nos unimos con algunas iglesias a servir y ayudar. En programas de libertad religiosa podemos unirnos para poder hablar de libertad religiosa, pero libertad religiosa es totalmente lo opuesto a ecumenismo. Mientras que ecumenismo es unirnos en concepto de fe, libertad religiosa es decir, por favor, respeten mis conceptos de fe, que usted puede creer en lo que usted crea, usted puede creer como musulmán en lo que quiera, usted como católico como lo que quiera, usted como evangélico lo que quiera, pero por favor a nosotros como adventistas respétennos nuestra libertad religiosa. Y gracias a la libertad religiosa que impera en este país, por ejemplo, aquí los adventistas logramos la famosa ley de acomodación de horarios que existe en Estados Unidos, y es que permite que si una persona tiene su jefe quiere hacerlo trabajar en sábado, él escribe una carta, se escribe precisamente los conceptos de la ley de acomodación de horarios, y para cumplir la ley tiene ahora, gracias a su principio de libertad religiosa, tiene que el patrono acomodarle los horarios en días diferentes a las horas de sábado. En Latinoamérica lo mismo, quizás uno de los países más avanzados en libertad religiosa en Latinoamérica es el país de donde yo procedo, Colombia. Y allí, siendo presidente de 2 diferentes campos o asociaciones, también era el director de libertad religiosa en ambos campos y tenía que estar en relaciones directas con personas de otras denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, y decirles a ellos, miren, hacemos libertad religiosa para que ustedes por favor respeten nuestros derechos a cada uno, opinar y pensar como cada uno cree de acuerdo a sus creencias. Pero no solo lo hacíamos para eso, también lo hacíamos para que, así como los católicos tenían exoneración de impuestos, nosotros pudiéramos tener exoneración de impuestos sobre las propiedades de la iglesia. Así como tenían algunas rebajas en servicios públicos, a nosotros también pudieran hacer unas rebajas en servicios públicos. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese sentido, nosotros nos uníamos en temas de libertad religiosa, y si alguna vez, cierto, se vio a alguien, se le tomaron fotografías, estando en ese tipo de reuniones, quiero decirles que no eran reuniones ecuménicas, que eran reuniones de libertad religiosa donde nosotros los adventistas nos hemos levantado. Y miren, gracias a eso, por ejemplo, yo admiro mucho al pastor Álvaro Niño, quien ahora era el presidente de la Unión Colombiana del Sur, pero ahora acaba de ser llamado para venir como secretario asociado de la División Interamericana. Y el pastor Álvaro Niño durante muchos años fue el director de libertad religiosa y logró grandes avances en cuanto a la libertad religiosa en Colombia, grandes avances en su relación con el gobierno, pero eso implicaba que algunas veces tenía que estar rodeado con personas de otras denominaciones, firmar incluso acuerdos para que nuestra libertad religiosa se respete. La Biblia y el Espíritu de Profecía nos hablan acerca de la importancia y el valor de la libertad religiosa. La hermana Juay nos habla de ser defensores de la libertad religiosa, y lo que sucede es que lo hacemos constantemente. Y aquí quizás ya estoy tocando el segundo punto, y es que a veces somos mal interpretados cuando ese tipo de situaciones se dan. Pero antes de pasar a ese segundo punto, me gustaría que el pastor, que estamos hablando un poco detrás de cámaras con el pastor Salazar, nos hable de que nosotros no pertenecemos a ningún movimiento ecuménico. Correcto. Es importante recalcar de que la Iglesia Adventista de manera oficial no tiene ningún tipo de unión o membresía en ninguna de las organizaciones ecuménicas de iglesias, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Adventista no es miembro de ese Concilio Mundial de Iglesias. ¿En qué manera ha participado en alguna ocasión a través de algún observador o de un diálogo limitado? Pero como entendemos, no es una membresía ni una participación activa en este concilio.
También, por ejemplo, hay consejos nacionales y regionales. Igual la Iglesia no es miembro de ninguno de esos consejos nacionales o regionales. Hay una otra institución o orden, se llama Fe y Orden, que es un movimiento evangélico. Este también no estamos en ninguna forma, somos miembros de esa entidad. El Foro Cristiano Global tampoco existe en ninguna manera una membresía de la Iglesia Adventista. En las coaliciones interreligiosas tampoco han habido ningún tipo de relación, excepto cuando es de libertad religiosa, que usted mencionó, pastor, en cuanto a esto, ¿no? Hay un movimiento evangélico dialogado o denominado como el movimiento Lausana, que igual no es en ninguna forma la Iglesia Adventista parte de estos movimientos. Y en fin, no existe ninguna asociación fuera de lo que es lo que en realidad la Iglesia Adventista ayudó a fundar, que es el IRLA, que es la defensa de la libertad religiosa, que es, digámoslo así, tiene una representación en la ONU. Es algo que la Iglesia inclusive fundó e inició. Nosotros somos los fundadores del IRLA. De IRLA. Y eso es lo único que la Iglesia es miembro tal, porque fundó este movimiento o esta entidad de defensa de la libertad religiosa. Pero no hay ninguna asociación, ninguna membresía, ningún tipo de vínculo directo o participante de la Iglesia Adventista. Y creo que hay que también hacer énfasis de que si por ahí alguien, una persona particular o un pastor o un miembro, un líder ha tenido un acercamiento, también puede ser también personal. O sea, es decir, no representa a la Iglesia, correcto, no es algo que la Iglesia está avalando o está afirmando, es como su intención. Así que creo que es importante recordar de que no hay ninguna asociación directa ni membresía de parte de la Iglesia Adventista con ningún movimiento ecuménico de iglesias, ¿no? Okay. Quisiera decir algo más con respecto al segundo punto, y es el hecho de que algunas veces podemos ser malinterpretados por algunas cosas que suceden. Sí. Y voy a hablar de algo que pasa en algunos países latinoamericanos. Nosotros tenemos facultades de teología en diferentes pues, universidades en el mundo. Y especialmente en países como México o países latinoamericanos donde la Iglesia Católica es muy fuerte, los gobiernos exigen acreditación de sus programas de teología. Para que un programa de teología sea acreditado, deben venir personas externas a nuestra universidad, personas de otras universidades que conozcan de teología. Pero esas personas de otras universidades que conocen de teología son maestros de universidades católicas, claro, maestros de universidades evangélicas, y entonces esos son seleccionados por el gobierno como pares académicos para que vengan a mirar nuestro programa de teología. Ellos no cambian nada del programa, pues hasta ahora nadie nos ha dicho que tenemos que cambiar algo del programa, ¿verdad? O qué es lo que tenemos que enseñar. Lo que ellos están mirando es que el programa cumpla con las regulaciones que el gobierno plantea y que les da los pares académicos. Así que es muy posible que en algún momento puedan ver una fotografía de un rector de una de nuestras universidades con un sacerdote, es posible, y lo que está sucediendo es que está habiendo un proceso de acreditación. O pueden ver a un director de una facultad de teología con alguien evangélico o con alguien de otra iglesia. No hay ninguna reunión de carácter ecuménico, sino que es parte del proceso que los gobiernos manejan. Alguna vez eso pasó en Montemorelos, y en Montemorelos fueron a revisar el programa y los que fueron dos sacerdotes católicos, por supuesto académicos, ¿cierto?, que vinieron a revisar y se toman las fotos, y eso fue muy mal interpretado y se está enviando un mensaje equivocado a la hermandad y a las iglesias. Miren que hay uniones, que tal, que la universidad se está uniendo, pero nada de eso es cierto, son malinterpretaciones. Pero también quiero decir algo, nuestros docentes de teología también son escogidos por el gobierno para ser pares académicos en otros programas de teología. Entonces tenemos a docentes adventistas que tienen que ir a programas de teología católicos y que tienen que ir a programas de teología evangélicos para poder que esas universidades, que son católicas o evangélicas, reciban acreditación a sus respectivos programas. Así que tengamos mucho cuidado de no malinterpretar que si estamos reunidos con gente de otras denominaciones porque hubo un desastre y ahora lo que queremos es ayudar a la gente, o si estamos reunidos con gente de otras denominaciones para asuntos de libertad religiosa donde decimos respeten nuestros derechos, o si estamos reunidos con gente de otras
denominaciones cristianas, solo para decir, mire, esto es un proceso académico, entonces que por favor no confundan esas cosas diciendo que son acercamientos con la Iglesia Católica o que es ecumenismo. No sé si con eso ha quedado claro en parte el panorama. Bueno, quisiera tal vez solamente dar una cita de la Pluma Inspirada, donde usted mencionó, pastor, esto, pero tal vez para afirmar esto, se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 219, párrafo 3, ella dice, el asunto de la libertad religiosa es muy importante y debe ser manejado con gran sabiduría y discreción. De otra manera, hay peligro de que por nuestra propia conducta traigamos sobre nosotros mismos una crisis antes de estar preparados para ella. Es decir, este tema de la libertad religiosa es sumamente importante y tenemos que ser sabios en buscar el mecanismo y fomentar que los gobiernos de los países respeten esa libertad de religión y por ende puede llevar a que en algunos casos en este deseo pues hayan otras personas de otras denominaciones que también se unan en este sentido, ¿no? de dar el hincapié a la libertad religiosa, pero puede ser usado y malinterpretado por algunas personas, ¿no? Así que esperamos de que esto no sea el caso y nuevamente a nuestro amigo Fidencio podemos decirle de que este acercamiento en el cual nosotros vemos si ese acercamiento para justamente resaltar la libertad religiosa es una bendición porque requiere que la iglesia se activa en eso, buscar la libertad. Déjame contar una historia cortita. Sí. Hace muchos años atrás he participado en muchos congresos de libertad religiosa en diferentes lugares, pero hay un congreso que me llamó la atención. Estaba en un congreso de libertad religiosa, obviamente nosotros los adventistas liderando el proceso, porque siguiendo lo que la hermana White dice, y recuerdo que se levantó el rabino que representaba a los judíos ahí en la ciudad de Bogotá, y dijo estas palabras, dijo el rabino, quiero agradecer a los adventistas del séptimo día por los avances con el gobierno en el tema de libertad religiosa, porque gracias a todas las gestiones que hicieron ustedes los adventistas del séptimo día, nuestra gente judía hoy puede guardar el sábado sin ningún problema. O sea, ellos no habían hecho la gestión, los adventistas hicimos la gestión, y ahora eso nos permite, por ejemplo, que nuestros jóvenes que pagan el servicio militar no hagan nada el día sábado, que se les permita salir del batallón, de sus guarniciones militares, a ir a la iglesia en sábado. Eso permitió que ningún joven adventista presente exámenes en las universidades en sábado, que los maestros tienen que programarlo para otro día. Eso permitió que los exámenes de Estado, cuando los chicos terminan aquí diríamos en Estados Unidos la high school, allá diríamos el bachillerato, la secundaria, el ICFES, para que esos exámenes no se hagan más los sábados, sino ahora se hagan en un día diferente para que no afecte a los adventistas. Lo que quiero decir es que los conceptos de libertad religiosa y tal como la iglesia adventista los ha defendido, eso ha abierto unas puertas increíbles para que nuestros hermanos ahora, nadie diga que no me bautizo porque no puedo guardar el sábado porque mis patrones me obligan. Estados Unidos es un país hasta ahora de libertad religiosa, sabemos que eso va a cambiar, pero hasta ahora es un país de libertad religiosa y también gracias a todos esos países que han venido adoptando estos principios de libertad religiosa. Pero que quede claro que es importante que tenemos que unirnos a veces con personas de otras denominaciones y otras denominaciones cristianas para poder dejar claro este concepto. Muy bien. Ya hablé mucho, ya no hablo más. Pastor Bor. He estado escuchando con mucha atención y deleite lo que ustedes han estado diciendo. Solo quiero mencionar 2 puntos. En primer lugar, la teología de la Iglesia Adventista es no solamente exigir que el gobierno respete nuestros derechos religiosos, sino que también nosotros buscamos que se respeten los derechos religiosos de otros. Indudablemente, claro. Por ejemplo, hace unos años, no sé si es todavía así, pero la Iglesia Católica maneja muchos hospitales en los Estados Unidos. Y en los hospitales no hacen abortos. No sé si en todos, pero en algunos no están de acuerdo con hacer abortos. La Iglesia Adventista, en una demanda que puso la Iglesia Católica, se unió a la Iglesia Católica en el sentido, quiero que entiendan lo que significa se unió con la Iglesia Católica para defender el derecho que tienen sus hospitales
de funcionar sin hacer abortos. Fantástico. Es decir, no solamente debemos pedir que se nos respeten nuestros derechos, sino que debemos luchar para que otras iglesias, inclusive la católica, pueda disfrutar también de los derechos que ellos se merecen. Porque la libertad religiosa no es solamente para nosotros. Claro. La libertad religiosa es para todas las religiones. Por más que pensemos que su teología está equivocada, de todas maneras, ellos tienen el derecho a la libertad religiosa como la tenemos nosotros. Otro punto que quiero mencionar es que hace algunos años, Ángel Manuel Rodríguez, creo que en ese tiempo él era el director del Centro de Investigación Bíblica de la Conferencia General, él y algunos otros eruditos tuvieron un diálogo con varios teólogos católicos. Y en el Vaticano. En el Vaticano. Así es. Eso recibió mucha crítica, de cómo pueden estar dialogando con los católicos. Pero yo recuerdo en una reunión de obreros donde vino Ángel Manuel a hablarnos a los pastores, él nos contó que uno de los teólogos hizo la pregunta, ¿qué posibilidad habría de que la Iglesia Adventista reinterprete su interpretación tradicional de Apocalipsis 13? De la bestia que es el papado. Y Ángel Manuel dijo, le respondimos, no hay ninguna posibilidad de que cambiemos nuestra posición en cuanto a la bestia de Apocalipsis 13 y por ende el cuerno pequeño de Daniel 7. Así que los teólogos se reunieron para dialogar. O sea, no hay ningún problema con dialogar con otros. No podemos encerrarnos y decir, bueno, nosotros tenemos la verdad y no vamos a hablar con nadie. No, en el diálogo hasta se puede convencer a otra persona. Se puede ganar a la otra persona con los argumentos. Es decir, que no debemos cerrar la puerta al diálogo, pero debemos siempre ser muy celosos de defender nuestras doctrinas y nuestras prácticas y exigir que se respeten nuestros derechos religiosos y que se respeten los derechos religiosos de las otras iglesias también. Porque no es justo que pidamos que respeten los nuestros Claro. y no respeten los derechos religiosos de todos los demás. Ahora, en los Estados Unidos tenemos una gran ventaja y es que en la Constitución hay una separación radical entre la Iglesia y el Estado, Claro. que hace todo mucho más fácil, porque la primera enmienda a la Constitución dice que el gobierno, el Congreso, no puede redactar ninguna ley que imponga alguna observancia religiosa. Y la segunda cláusula dice ni que prohíba el derecho que tiene la gente de practicar su religión. Y luego la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles como reunirse pacíficamente, la libertad de la prensa, la libertad de expresión, la libertad para pedirle al gobierno que se le haga justicia en caso de que a una persona se le ha tratado injustamente. Así que hasta ahora en los Estados Unidos tenemos en la Constitución ese derecho. Por esa razón, un empleado, como tú mencionabas, puede decir, el empleador quiere exigir que yo trabaje el sábado, pues entonces interviene el Departamento de Libertad Religiosa que tenemos en las diferentes uniones para defender el caso de ese miembro de la iglesia. Así que no debemos unirnos en las prácticas y doctrinas de los demás, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Hay algunas cosas que son irreconciliables para que nosotros podamos hacer, digamos, una unión de fe con cualquier otra denominación cristiana. Nosotros basamos toda nuestra creencia 100% en la Biblia y el sábado para nosotros no es negociable. Así que va a ser muy complicado que alguna vez la Iglesia Adventista pueda establecer unión de fe con alguna otra creencia o alguna otra denominación cristiana. Eso es irreconciliable, mientras que hay otras que fundamentan su fe en la Biblia, pero también en la tradición. Para Exacto. nosotros es solo escritura. Amén. Pero aunque ellos creen en la tradición, todavía hay que respetar Sí, el derecho que tienen ellos de creer eso. De libertad religiosa. muy buen punto, pastor. Bueno, agradecemos mucho por esta pregunta. Esperamos de que esto les ayude a ustedes también a escudriñar, a estudiar y darse cuenta de la necesidad de tener esa libertad que Dios nos otorga para escoger lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde.